natural, ¿así es? Sí. Me toca ahora cuál. Imparcialidad del tribunal es la que continúa en el programa. O vimos la imparcialidad del tribunal, creo que después es natural, ¿no? Sí. Imparcialidad del tribunal, vimos cómo va. ¿Todo bien? Bien. No vimos imparcialidad del tribunal, ¿no? No. Bueno, ahí eso, con eso vamos a comenzar, chicos. Este cable no es igual. Ahí estamos, chicos. Vamos con el, avancemos con la imparcialidad del tribunal que ya terminamos hoy a boleta 6. A ver. Yo voy avanzando. Ustedes cualquier duda vayan preguntándome si les surge. ¿Saben? Bueno, habíamos visto distintos derechos y garantías del proceso penal. Una de las garantías que tienen las partes, una garantía bilateral, es la de la imparcialidad del tribunal. Los tratados internacionales sobre derechos humanos reconocen el derecho de que el acusado sea juzgado por un tribunal imparcial e independiente. ¿Qué significa independiente? Que tenga independencia, que no esté influenciado por nada, que pueda tomar la decisión del tribunal de manera independiente, sin ser influenciado por nadie, ni por nada. Y la imparcialidad tiene que ver con que, con lo mismo también, pero la diferencia es que no es parte del proceso, es similar a la imparcialidad, o sea, no es parte del proceso. ¿Por qué no hacen la diferencia entre imparcialidad e imparcialidad? Porque la imparcialidad tiene que ver con la independencia y la imparcialidad con que no es parte y no debe ser parte. Por eso decimos que es un tercero imparcial, imparcial, independiente. Si el tribunal o el juez o la jurisdicción se ve contaminado, influenciado o vulnerado de alguna forma alguna de estas garantías de imparcialidad, de independencia, están las vías que habíamos visto en la clase pasada de la recusación y de la inhibición. Puede inhibirse el juez y puede plantear la recusación a las partes contra el juez. Sí. Cuando habla de imparcialidad, ahí dice independencia externa e interna. Se refiere a la externa a los poderes, sí. Y lo interno sería al propio Poder Judicial, que no esté presionado por nadie, a eso se refiere. Externa fuera del Poder Judicial e interna dentro del Poder Judicial. Que ninguna, como actualmente la institución y el organigrama del Poder Judicial es verticalista, existe la Cámara de Apelaciones que es superior al juez de primera instancia, existe una Corte de Justicia que revisa las actuaciones de los jueces, que puede llegar a través de la vía recursiva. De eso se trata, de que pueda realizar la toma de la decisión de acuerdo a la sana crítica racional, a su real saber y entender de forma imparcial e independiente. Aunque es claro que la garantía de imparcialidad es bilateral, como les dije hace un ratito que es bilateral, lo que se relaciona con el principio de igualdad de posibilidades entre acusación y defensa. Pero también, al ser bilateral, no tiene que ver con esto que les digo acá, que solamente es en favor del imputado. La independencia y la imparcialidad es respecto a todas las partes del proceso. A la víctima, si es que está constituida como querellante, al Ministerio Público y a la defensa.
el juez debe ser imparcial respecto a todas las partes. Cualquiera de las partes puede plantear una recusación si entiende que hay motivos que así lo determinan. Salvaguardas personales y funcionales. En cuanto a lo personal, no debe existir una relación de amistad, ni parentesco, ni enemistad, ni negocio, etcétera, entre el juez y las partes. Eso tiene que ver con la cuestión personal del juez. Y funcional, ¿cuál es la diferencia? Que no puede ser a la vez acusador y juzgador. O sea, no puede una misma persona haber sido fiscal de instrucción y después ser juez de la causa. O sea, no puede, tiene que haber esa diferenciación en cuanto a lo funcional también. Si existe alguna causa que por la función que haya ejercido antes entienda que existe una falta de independencia o de imparcialidad, el juez debe incluirse. No puede incorporar, por supuesto, el tribunal pruebas de oficio. La garantía de imparcialidad requiere de jueces sin responsabilidad de probar los hechos que se deban juzgar. Cuando hablábamos un poquito de la historia del proceso penal, veíamos que el sistema inquisitivo, y eso fue una gran conquista de la reforma del año 94, esta separación del hecho de investigar o acusar del de juzgar, porque antes existía el Ministerio Público, como ya lo han estudiado en Derecho Constitucional, pero que lo vamos a estudiar ahora cuando veamos bien la bolilla del Ministerio Público. A nivel nacional tiene autarquía funcional y financiera, o sea, un ente autárquico, no depende ni integra ninguno de los poderes, tampoco el Poder Judicial. Acá en Catamarca el Ministerio Público sí es parte del Poder Judicial, integra el Poder Judicial. Esto no está bien a nivel sistémico, no está correcto, porque el Ministerio Público en su rol acusador no puede depender del Poder Judicial, que es la jurisdicción. ¿Entienden cómo es el razonamiento? Por un lado, la acusación, la investigación y la acusación, que es el rol principal del Ministerio Público, y por el otro lado debería estar el Poder Judicial en su facultad de aplicar la ley penal y dirimir los conflictos que se den entre el acusador público, el Ministerio Público, y la resistencia que dé la defensa. Por eso hablamos de esta independencia funcional, bien separado el rol acusador del rol de juzgador. Por eso es que se dice aquí que el juez no puede aportar prueba de oficio. Quien realiza toda la investigación, quien provee la prueba, quien produce la prueba es el Ministerio Público. ¿Se entiende? Por eso es que en el debate los jueces no pueden hacer preguntas que tengan que ver con la prueba, solamente puede hacer preguntas aclaratorias, no inmiscuirse en la prueba, no tener una teoría del caso. Ahí también se ve la independencia del órgano juzgador, la independencia de los jueces, la independencia del tribunal. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, seguro no tienen ninguna duda de esta garantía de imparcialidad del tribunal. No. Pasamos a otra garantía, que es la del juicio previo. ¿A dónde está establecido el juicio previo en el artículo 18 de la Constitución? Nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Todas las garantías están en la Constitución Nacional, artículo 18, 19, en los tratados internacionales, todas esas garantías que las estudiaron en Derecho Constitucional se ven plasmadas plenamente en el proceso penal, plenamente. Algunos con más ahínco en distintas etapas del proceso, pero siempre en el proceso penal se ven plasmadas estas garantías.
tiene un efecto, esta garantía de juicio previo tiene un efecto político garantizador, ya que constituye una limitación al poder penal estatal que protege al individuo frente a la posible arbitrariedad del Estado. ¿Por qué? Porque el límite que le puso la Constitución y el límite que está dado por esta garantía es que ningún ciudadano pueda ser penado sin juicio previo. Y además la ley por la cual se lo juzga o por la cual pretende aplicarse y juzgar un hecho humano delictivo, porque así lo establece el Código Penal, esa ley que prevé que ese hecho humano sea un delito debe ser anterior a que el ciudadano lo cometa. Debe haber sido legislada, debe haber entrado en vigencia anteriormente en el tiempo a que la persona cometa ese hecho. Recuerdan que en la clase pasada hablábamos de la situación, me acuerdo, no sé si alguien más se acuerda, de este menor que entró con el arma y que mató a su compañero en la escuela de Santa Fe. Recuerdan que decíamos que ese menor de edad la ley penal no se le va a poder aplicar a ese ciudadano que cometió ese hecho aberrante, porque la entrada en vigencia, tengo entendido que era 180 días posterior a que se sancionó la ley, y todavía no pasaron 180 días que se sancionó la ley. Por ende, nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del juicio. Si se entiende, ahí vemos cómo funciona esta garantía de juicio previo. ¿Por qué decimos que tiene un efecto político garantizador? Porque constituye un límite al poder penal. O sea, el Estado, para aplicar la ley penal, tiene ciertas limitaciones, y esas limitaciones están dadas por las garantías constitucionales que tienen todos los ciudadanos. No pueden intentar hacerme un juicio a mí porque dé opiniones acá en la facultad. Por dar mi opinión no me pueden meter, no me pueden atribuir algún hecho delictivo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna norma que así establezca que estoy cometiendo un delito por dar mi opinión. Y así todas las situaciones que a ustedes se les ocurran y todos los actos que podamos cometer los ciudadanos, para que el Estado nos achaque la comisión de un delito, debe estar establecido en el Código Penal o en las leyes especiales. Tenemos tantas leyes especiales que establecen y sancionan hechos o actos. Porque esa sería la tipicidad, ¿no? Es la tipicidad, sí, es la tipicidad. Tiene que ser, para que sea delito, tiene que ser un hecho típico. ¿Cuáles son los alcances de este juicio previo? Le impone al Estado el respeto por las formas en las que se desarrollarán los actos que lo componen, los que deben cumplirse dentro de los términos también fijados por la ley. El Estado sanciona las leyes penales y también el Estado Nacional confió a las provincias, o delegó a las provincias, para ser más técnica hablando, las atribuciones delegadas, la posibilidad, la obligación también de que dicten sus propios códigos procesales. Y estos códigos procesales son los que establecen el cómo se va a aplicar la ley penal. Y establece formas de cómo deben llevarse adelante los actos. La idea en esta evolución del proceso de la que todas las clases les voy hablando, que vamos caminando, es intentar desformalizar el proceso. No solo el proceso penal, sino todos los procesos. Que no exista tanta formalidad. Que no significa que no va a ser un acto prolijo y que no se van a respetar las garantías, pero sin tanta formalidad. A eso es a lo que vamos. ¿Y cuál es el objeto de esta desformalización? Dar una respuesta a la sociedad y que se puedan llegar a resolver los conflictos penales en el menor tiempo y con la mayor eficacia posible. Porque si vemos que el proceso es tan formal que no puede
llevarse adelante un proceso y dar una respuesta a la sociedad en un término razonable, ahí es lo que nos hace pensar como sociedad, a los legisladores, a los estudiosos del proceso, que es necesario realizar alguna reforma. Pero a eso vamos, a la desformalización. Pero el Código Procesal Penal establece las formas de cómo, el tiempo, de cuándo y de qué manera se van a llevar adelante los actos procesales que ingresarán al proceso. El juicio debe inevitablemente preceder a la pena, sino que además no puede imponerse una pena por fuera del juicio. Es lo que hablábamos del juicio, del debate. Sí o sí, para llegar a una condena y aplicar una pena, sí o sí se debe pasar por un debate, con todas las características que tiene el debate. Público, contradictorio, continuo. ¿Está con mucho sueño? Sí, sí lo veo ahí. Bueno, arriba. ¿Cuáles son las características del juicio? Público, continuo, contradictorio. Esas son las características que tiene que tener el debate. Y no se puede aplicar una pena, o sea, no se puede condenar a alguien o dictar una sentencia y a través de esa sentencia imponer una prueba si no se llevó adelante un juicio, un debate oral, público, continuo, contradictorio. No hay forma, y si no, no puede existir una condena sin debate. Y esto es la garantía del juicio previo. ¿Entendido? Sin debate no hay condena, sin debate no puede haber aplicación de una pena. El centro del proceso penal es el debate. Ese es el centro del proceso penal. Allí, ¿se acuerdan cuando veíamos la garantía de indubio pro reo, que decíamos que se materializa al 100% al momento de la deliberación, al final del debate? Bueno, todas estas garantías se plasman casi al 100% en el debate. Allí, eso es el proceso penal plenamente. Por más que la investigación penal preparatoria es como que avasalla o se come, es vulgar lo que digo, pero es bien gráfico para mí. Vieron que todos, cuando leemos el normal de las personas, una noticia, vemos que la investigación penal preparatoria, por las medidas cautelares, por el impacto social que tiene, es como que se come al debate. Ahora mucho menos porque está el juicio oral, que tiene también más impacto, pero el centro del proceso penal es eso, el debate, sea a través de un tribunal o sea ante un jurado popular. ¿Tienen alguna duda sobre esta garantía de juicio previo? No. Bueno, avanzamos. ¿El debate quién es el que marca digamos, la pauta? ¿Quién dirige el debate? Si es un tribunal unipersonal, que es en los juicios correccionales, es el juez correccional quien dirige el debate. Si es un tribunal colegiado, hay 3 jueces, el presidente del tribunal es quien dirige el debate. Y si es en el juicio por jurado, hay un director, un juez director, que es quien dirige el debate, quien otorga la palabra. Ya en el cuatrimestre que viene vamos a conocer un poco más de cómo funcionan todos los debates. Este año van a salir sabiendo al 100% el proceso penal. Vamos a hacer una práctica. Hacemos una práctica en el cuatrimestre. Ahora cuando avancemos un poco más en la materia y veamos control de detención, prisión preventiva, vamos a ir a Panair en grupitos a audiencias de prisión preventiva y de control de detención. Ahora en los 2 meses que nos quedan, los 3 meses que nos quedan. Y después, en el cuatrimestre que viene, está la práctica. Taller de práctica, ¿no? Sí, de práctica. Taller de práctica del proceso penal. Y ahí vamos a practicar, más allá de que ustedes van a poder asistir a audiencias reales, todas las audiencias que se den en el lugar, incluso la del juicio por jurado. Con eso es como que termina el cursado del taller.
como una teatralización de un juicio popular. Cada uno de ustedes va a tener un rol, pero así en todas las audiencias que vamos a ver en el taller: control de detención, prisión preventiva, una audiencia de expresión de agravio en las apelaciones, un juicio técnico y un juicio popular. Pues también seguramente vamos a tener probation, tuvimos el año pasado, control de la acusación, bueno. Y ahí van a salir con un conocimiento pleno de lo que es un proceso penal. Y van a ver cómo estas garantías se ven plasmadas en ellos. ¿Quién me había preguntado? Perdón, eso, ¿no? Claro, ¿quién dirigía la audiencia? Sí. ¿Cómo se lleva acá? Más allá de todo lo que dice usted, el principio que es también establecido antes de que empiece el debate o en la misma marcha no se lo va a cuestionar. Se los va corrigiendo. Sí, el director es quien va ordenando todo el debate. El director, si se hacen algún tipo de preguntas que no corresponde, va marcando los tiempos, otorga la palabra, escucha al imputado, escucha a los testigos. Pero lo van a ver. Incluso pueden ir viendo, si están en algún día de vicio con el celular, hay un montón de audiencias subidas a internet, a YouTube, pueden ver como para ir familiarizándose. Este principio del no bis in idem no está regulado expresamente en la Constitución Nacional, pero fluye del contexto de las distintas declaraciones y de derechos y garantías, y también puede obtenérselo del artículo 109 de la Constitución Nacional. Sí encuentra expresa regulación en el artículo 31 de nuestra Constitución Provincial y en el artículo 1 del Código Procesal. Yo les dejo ahí, ustedes van a su casa, abran el 109, abran el 31 de la Constitución Provincial, abran el 1 del Código Procesal Penal, porque si nos ponemos a analizarlo, no vamos a terminar, y mi idea es que terminemos hoy la bolilla 3, ¿saben? Ninguna persona puede ser perseguida penalmente más de una vez por el mismo hecho delictivo. Si a una persona se la sobreseyó por un hecho, no puede volver a ser denunciado, ni mucho menos ser juzgado por ese mismo hecho. Si una persona se la absolvió por un hecho, no puede ser investigado ni se puede llevar adelante un juicio por ese hecho. Mucho menos si se condenó, no se le va a condenar 2 veces por el mismo hecho. ¿Se entiende qué es este principio de no bis in idem? Una persona no puede ser juzgado más de una vez por el mismo hecho. Esa es la idea central de este principio de esta garantía. ¿Cuál es el fundamento? Es un ensanche del efecto negativo de la cosa juzgada penal, ya que se habla de perseguido en vez de penado. O sea, no es solo penado, no es la persona condenada, a quien se la condenó no puede ser condenada, no, es la persecución también. Tiene que ver con esto de que les dije recién, que no puede ser denunciado por el mismo hecho, obviamente no investigado, y mucho menos penado. Como que vamos desde lo mínimo que es una denuncia, ser denunciado, hasta lo máximo que es ser condenado. Eso no se puede. Si el Estado, sea en cabeza del Ministerio Público, investigó y requirió el sobreseimiento, no puede volver a ser denunciado ni investigado. Si el Estado, en cabeza del juez o del jurado, establece que una persona es inocente, tampoco puede volver a ser. Y si establece que es culpable, mucho menos ser condenado otra vez por el mismo. ¿Se entiende? La persecución penal capta cualquier acto dirigido en contra de una persona o cualquier acto imputativo de un hecho delictuoso. Y acá, denuncia, citación, detención. Está previsto expresamente en estos artículos de estos tratados. Igual que lo que ya tienen subido la filmina. Creo que sí, de la mañana. Bien. También, tarea para el hogar, buscar estos artículos. Tiene una triple identidad. Esto es muy importante. La identidad de la persona, o sea, Juancito Pérez no puede volver a ser condenado por ese hecho, ni ser, como les dije, investigado, denunciado, detenido por ese hecho. La identidad del objeto, que se refiere al contenido fáctico, al hecho en sí, el hecho atribuido. A mí, Cecilia, me condenaron por matar
a Juan Pérez. No me pueden volver, no me pueden volver a investigar o a lo que ya les dije todo, a condenar por ese hecho de haber matado a Juan Pérez, ¿se entiende? Y tiene que darse estas tres identidades: la identidad personal, Cecilia mató a Juan Pérez; la identidad del objeto, que es el hecho. Cuando hablamos de fáctico, cuando hablamos de contenido fáctico, hablamos del hecho atribuido, de lo fáctico, de lo práctico, del hecho. A eso se refiere cuando hablamos de fáctico. Y la identidad de causa de persecución, la misma jurisdicción y la misma competencia. ¿Se entiende? Estas tres identidades abarcan el principio de no vinimiento: la identidad de la persona, la identidad del objeto y la identidad de la causa de persecución. ¿Cuáles son los efectos? Cuando se verifica esta doble persecución que está prohibida, el principio podrá hacerse valer invocando la excepción de cosa juzgada por doble persecución, cuando hay sentencia firme de condena, absolución o sobreseimiento. O delito y pendencia, cuando hay una doble persecución simultánea, procurando la unificación de procesos. En la práctica se da escasamente, porque somos una jurisdicción pequeña, porque no hay tantos hechos delictivos. Pero sí puede suceder que se haya obtenido un sobreseimiento por un hecho y se pretenda como reabrir la causa. No. Habíamos dicho que la sentencia, no sé a quién, creo que a usted se lo dije, que las sentencias ponen fin al proceso. ¿Hablé con usted o no? No, bueno. Me habían preguntado la vez pasada la diferencia entre autointerlocutorio y sentencia, algún compañero de ustedes. Y habíamos dicho que la sentencia son las resoluciones jurisdiccionales que ponen fin al proceso. Sentencia de sobreseimiento o sentencia de condena y absolución. En el proceso penal no hay más sentencias que estas tres, por así decirlo. Sobreseimiento, condena o absolución. ¿Y cuál es uno de los de las consecuencias del sobreseimiento que pone fin al proceso? Esa es la consecuencia, pone fin al proceso la sentencia. Las otras resoluciones que en el proceso penal son autointerlocutorio, que son las resoluciones que realizan los jueces, para que vean la diferencia entre un autointerlocutorio y una sentencia. Si ya se dictó una sentencia, no puede haber otra, no se puede invocar ese mismo hecho en otra causa. ¿Por qué? Porque hubo una triple identidad, porque se está pretendiendo denunciar, se investiga a la misma persona por el mismo hecho en la misma jurisdicción. ¿Se entiende? Ahí se ve esta cuestión. Sí. En el caso que se archive la causa, ¿qué Sí. sucede, digamos, también de El archivo es una consecuencia de que existen limitaciones por parte del Ministerio Público para avanzar en la investigación, porque no hay elementos de prueba, o eso es lo más común que puede suceder, o que también, y a eso podría tener consecuencias jurídicas, por así decirlo, si surgen nuevos hechos por los cuales se pueda reabrir la causa, nuevos elementos de prueba, nuevos indicios, lo que amerite volver a continuar con la investigación. Y por el otro lado puede haber un archivo porque el hecho denunciado no constituye un delito. Por ejemplo, ingresan denuncia porque el gato se subió a una medianera y me molesta que el gato esté en la medianera porque me hace frío en mi casa. Eso no constituye un delito. ¿Pueden denunciar eso? Sí, la gente puede denunciar lo que desee porque las unidades judiciales están obligadas a recibir todo tipo de denuncia. Que es un desgaste innecesario, pero bueno, para que la gente de la sociedad diga no me escuchan, no me reciben la denuncia, lo que sea. Si hay un archivo
no es que se puso fin al proceso. Se archivó porque no se pudo proceder, porque no se identificó a quién lo causó, porque la prueba es totalmente insuficiente y no se puede llegar a determinar ni la existencia del hecho que se denunció, ni la participación de ninguna persona. Y en el archivo no hay imputado. Si hubiera una persona imputada, corresponde el sobreseimiento de esa persona si se llega a la certeza negativa, sería, a que los elementos de prueba demuestran fehacientemente que la persona, no quiero ser tan feminista porque dije hombre, uno habla de imputado y no me iba a decir hombre, no, porque el imputado o la imputada no cometió el hecho, ¿se entiende? Si hay imputado o imputada, corresponde el sobreseimiento. En el archivo no hay persona imputada. Bueno, estábamos en esto. Ese es el efecto. Y para eso están las excepciones, que ya las vamos a estudiar. Creo que están en el 170, por ahí buscan el Código Procesal Penal, creo que están por ahí las excepciones, antes de la nulidad. Y ahí están las excepciones que se pueden plantear, de cosas juzgadas o que tienen que ver con esto del no vinculante. Y si existen, por ejemplo, en dos unidades judiciales o en dos fiscalías que se está investigando el mismo hecho contra la misma persona, por economía procesal y para que no exista esto, una doble persecución de forma simultánea, se unifican los procesos y un solo fiscal es el que investiga y así continúa el proceso. Porque puede ser que el padre y la madre de una víctima, por no decir la misma víctima, una sola persona, pero que el papá y la mamá de la víctima denuncien en dos unidades judiciales distintas, ingrese para investigar dos fiscales de instrucción distintos y después surja por alguna información que está el mismo sindicado, el mismo hecho y que se investiga en otros lugares, ¿se entiende? Entonces se unifica el proceso para evitar, más allá de la economía procesal, se busca esto, que no existan dos persecuciones a una misma persona por el mismo hecho. ¿Entendido este principio del no bis in idem? Por ejemplo, si yo denuncio a una persona, Sí. una persona en el hecho y en la misma jurisdicción, Sí. luego viene por ejemplo Cristina y lo denuncia a la misma persona con el mismo hecho en la misma jurisdicción, Sí. pero ella presenta pruebas distintas, estaríamos en este... Se tiene que unificar el proceso y a los dos pero pueden... sería la misma cuestión, o sea, estaríamos dentro Sí. de Estaría en este de una persona no puede ser por más juzgada que por ese presente, mismo hecho. pero ella puede presentar nuevos hechos dentro del mismo. Sí, porque es la misma persona. Ya cuando creo que ya vieron jurisdicción y competencia, bueno, tengan en cuenta ahí cuando ven competencia por conexidad subjetiva o objetiva, es una pregunta de examen, chicos. Eso anoten. Conexidad objetiva, conexidad subjetiva. ¿Qué artículo es? 45, creo que es. 3 del Código Procesal Penal. Bueno, esa es una pregunta de examen. Y respecto, justo le iba a preguntar a vos, Nati, ¿qué principio preguntan? Cuando yo cursé, preguntó una oportunidad. Sí, y de los derechos y garantías. Los derechos y garantías. Fíjate bien porque no hay ningún recursante aquí, ¿no? Hoy no veo ninguno. Pero habría que averiguar para decirle a los chicos cuáles son las garantías que generalmente preguntan los profesores. Yo no me acuerdo, no vengo de algún examen. El que más me suena es el de inocencia. Sí, el de defensa también, por eso quiero dedicar mi tiempo ahora al de defensa. Bueno, ¿tienen alguna duda? No. Vamos al derecho de defensa. ¿Se pudo subir de la vez pasada? De los conceptos. Los conceptos. Sí, de los conceptos sí. Bueno, sí. ¿Y era otra cosita o no? No sé, pero prácticamente sí. Bueno, ya lo vamos a ver aquí en el necesario. Ahí Natalia le subió en el flaco. Sí, y por WhatsApp también se puede. Bueno, eso es importante que sepan conceptos para parcial, chicos. Es como que enriquece mucho su examen, saber conceptos y le gusta a los profesores que estudien. ¿Tienen alguna duda? ¿Hasta aquí?
Vamos al derecho de defensa, que es un derechazo, y que seguramente lo vamos a poder llegar a preguntar. Ahí va. Bueno, vamos al derecho de defensa. Es como el rey o la reina de las garantías, o el rey de los derechos, el derecho de defensa dentro del proceso penal. Como una de las grandes bases del sistema constitucional. Su reconocimiento es unánime en el sistema constitucional vigente, en el artículo 18, en el 2.0 de los derechos civiles y políticos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el 8 de la Declaración de Derechos Humanos, de Derechos Civiles y Políticos. Léanlo bien acá, y es una garantía bilateral. ¿Por qué? Porque incumbe tanto al imputado como a la víctima. Y mucho más ahora después del derecho de la ley de víctimas. Desde hace tiempo la víctima, a través de la figura del querellante particular, ve garantizada este derecho de ser asistido y de ser defendido. Incluso ahora hay en nuestra provincia, hace un par de meses, tenemos una defensora de víctimas que está facultada para constituirse en querellante particular, causas penales, en favor de las personas y asistir a las personas que no tienen recursos. Así que lo que habíamos hablado también en clases pasadas hace un año. Alguna compañera nos había cuestionado, en el buen sentido, porque no me gusta que nos cuestionen, me gusta que lo charlemos, esta injusticia de por qué los imputados de escasos recursos o que no tienen dinero que no quieren ser defendidos por un abogado particular, el Estado les provee de un abogado sin cargo, de un defensor público que le pagan el sueldo a toda la sociedad. Y lo que nos cuestionaron, no sé si alguien se acuerda de esta cuestión y de este pensamiento, es por qué las víctimas no tienen ese mismo derecho. Ahora sí tienen el mismo derecho, pero hay una sola defensora de víctimas y hay 6 defensores de imputados o de personas investigadas. Pero es un paso más que ya dimos respecto a garantizar este derecho de defensa en favor de las víctimas. ¿Cuál es el origen? Ya ahí vamos a hacer un poco de historia, pero no voy a profundizar. La Carta de Derecho Inglesa, la Declaración de Derechos del Estado de Virginia, la Constitución de Estados Unidos, pero en todos los casos enfocada exclusivamente al acusado o al imputado. Y en nuestro derecho, el artículo 18 de la Constitución Nacional, a través de esta fórmula que dice que es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Le establece como garantía suprema el derecho de defensa, la garantía de defensa en juicio, así son las técnicamente, la garantía de defensa en juicio. Tiene una previsión doblemente amplia, no es privativa del derecho penal, y en el campo penal no solo incumbe al perseguido, sino también a quien ha sufrido un hecho criminal. Por eso hablamos de que es una garantía bilateral. Bien, porque hay garantías que son unilaterales, esta también es una garantía bilateral. Por esto, porque está pensada para el acusado o el imputado, para la víctima. Por
proceso de una garantía bilateral. El concepto podemos decir que es la posibilidad reconocida a los sujetos privados del proceso de acceder a los tribunales de justicia para demostrar el fundamento de la pretensión que cada uno ejercita, o la falta total o parcial de fundamento de la ejercitada en su contra. Lo analicemos. Es la posibilidad reconocida a los sujetos privados del proceso. ¿Quiénes son sujetos privados del proceso? El acusado, el imputado, es un sujeto privado, no es un sujeto público. Sujeto público sería el Ministerio Público Fiscal. De acceder a los tribunales de justicia para demostrar el fundamento de la pretensión que cada uno ejercita. Tenemos que pensar el proceso penal como una controversia. El delito es un conflicto social. El sujeto público del proceso del Ministerio Público realiza una acusación o tiene una pretensión, hablando en términos procesalistas en general. Y hay una parte que resiste esa pretensión, que puede ser el acusado, pero que también puede ser la víctima, que no esté de acuerdo con lo que requiere el Ministerio Público. Pero nos quedemos en esta relación tripartita o bipartita. Tripartita pensando en ese triángulo que les dije que nos imaginemos, pero el juez no es parte, así que sería bipartita. El juez en el ángulo de arriba, observando y resolviendo los conflictos que se dan entre estas dos partes antagónicas, pero iguales. Son antagónicas porque tienen pretensiones distintas la mayoría de las veces, pero son iguales. Ante el juez, el Ministerio Público y la defensa deben ser iguales, si no, existiría una imparcialidad, porque eso tiene que ver con la imparcialidad del juzgador, que ambas partes en su psique, en la psique del juzgador, sean iguales. ¿Para qué? Para poder resolver el conflicto. Y esta pretensión que uno acusa y la defensa resiste esa acusación. Y así está el tribunal para resolver ese conflicto. Pero también puede haber acuerdos entre las partes, porque puede no discutir. La defensa puede no discutir, por ejemplo, en el caso de homicidio se me ocurre, la existencia de una persona muerta o la existencia de una persona que mató. Puede reconocerlo, el defensor, el mismo acusado puede decir, sí, yo reconozco que maté a Juan Pérez, pero lo puede esto, refutar o demostrar fundamentos distintos a los que el Ministerio Público tiene y decir, yo lo maté, pero lo hice por legítima defensa. Por ejemplo, es distinto, ¿se dan cuenta? Porque existe y no se desconoce parte de la acusación, pero sí se dan fundamentos y se ejercita la pretensión que se pretende. ¿Se entiende lo que les digo? Esto es el concepto de defensa. Eso es ejercer una defensa. No es cuando ustedes sean abogados defensores, van a tener que tener una estrategia en cada caso. Y así como el acusador no debe ser un acusador a ultranza, no acusar por acusar, la defensa también tampoco tiene que ser un defensor que tenga una mirada anulada de esa defensa, sino que hay evidencias que no se pueden desconocer y esas evidencias son tan fuertes que se puede llegar a una certeza sobre un determinado hecho. En este caso hay una autopsia que dice que la persona, en el caso, estoy poniendo el ejemplo de un homicidio, hay una autopsia que dice que la persona murió por una herida de un cuchillo que ingresó en el corazón y que hizo que se
Eso es indiscutible. Podemos discutir que existió la muerte de una persona. Podemos discutir que el acusado no fue porque no estaba en el lugar del hecho. Podemos decir de que las circunstancias no es como les dice el Ministerio Público, de que fue un homicidio simple, sino que actuó en defensa porque la persona muerta tenía otro cuchillo que estaba amenazando. Bueno, hay un montón de cuestiones. Eso sí es ejercer una defensa, pero no podemos discutir, no hay ningún muerto. Si la persona se entiende, no hay que discutir cuestiones absurdas. Eso no es ejercer la defensa. Ejercer la defensa material de una persona significa conocer primero la actuación, eso es fundamental. No se puede ir ni a una declaración de imputado sin conocer y sin haber hablado con la persona a la que se va a asistir, porque la declaración de imputado, que generalmente es el primer acto que tiene en contacto el imputado con su defensor, y es el momento en el cual el derecho de defensa y la defensa misma se ve en su máximo esplendor en la declaración de imputado, porque es el momento en el que el imputado ejerce su defensa material. Se pone en conocimiento cuál es el hecho, la cuestión fáctica el hecho fáctico que se le atribuye, cuál es la evidencia que se tiene en su contra, y se lo invita a que dé su versión de los hechos si se tiene algo que decir. Igual, esto es el derecho de defensa como un concepto. ¿Cuál es el fundamento? ¿De dónde deriva o dónde está fundamentado? Deriva del principio de la dignidad personal y como corolario del principio de igualdad de la ley, establecido en el artículo 16 de la Constitución. Todas las personas son iguales ante los tribunales y las cortes de justicia. Eso tenemos que tener, podemos tenerlo como fundamento de este derecho de defensa. ¿En qué consiste? Consiste en la posibilidad de intervenir válidamente en el proceso, conocer y contradecir la imputación, proporcionar su propia versión negando la existencia de los hechos, su participación o invocando circunstancias que atenúen o excluyan la responsabilidad penal, posibilidad de ofrecer pruebas de descargo, controlar el ingreso de las pruebas de descargo y también de las pruebas de cargo. Alegar sobre el mérito de las probanzas, ya vamos a volver. Quiero leérselas para que vayan pensando algunas dudas que les puedan surgir. Alegar sobre el mérito de las probanzas para demostrar la carencia total, parcial de fundamentos de la pretensión punitiva. Interponer recursos contra las resoluciones que sean desfavorables, en especial la condena. Derecho irrenunciable de contar con un abogado que lo asista, o sea, un imputado, por eso que el Estado le provee a los que no cuenten con los medios económicos para pagarlo, no puede estar en juicio ni estar investigado si no tiene una asistencia técnica, si no tiene un abogado defensor. No puede haber proceso sin defensa. No puede una persona estar sin defensa en ningún acto del proceso penal. Si no cuenta con defensor de su confianza, el Estado le provee uno. Y no puede negarse a esa defensa, no puede decir, porque ustedes piensen, no sé, pienso en una persona que no quiere ser asistida o que quiere ser autodefenderse, una persona que es abogada y quiere, por ejemplo, yo que soy abogada cometo un hecho delictivo y quiero ser mi propia defensa. Sí, puedo ser mi propia defensa siempre y cuando esa defensa sea eficaz, o sea, que no me perjudique a mí mismo. Por eso el Estado siempre provee de un abogado defensor. Y los defensores oficiales son buenos abogados, muy buenos defensores. Pero bueno, cada imputado puede contar con el abogado de confianza que desee. Por eso decimos acá que es un derecho irrenunciable contar con un abogado que desee. Incluso, miren cómo es importante este derecho de defensa. Si en la jurisdicción, si el juez percibe
que la defensa del imputado está siendo ineficaz, por ejemplo, porque no se opone a nada, porque no plantea ninguna prueba, porque no hace ninguna pregunta al testigo, o porque la jurisdicción piensa que está realizando una defensa ineficaz, tiene la facultad, y no solo la facultad, sino el deber del juez, de advertirle primero al abogado, advertirle de que realice una defensa al imputado, porque no puede estar sin defensa, no puede no tener defensor imputado, y no puede, por más que esté físicamente el defensor, convalidar el juez que esa defensa sea ineficaz. Hasta ese punto, y si ve que es ineficaz, le advierte al abogado, el abogado hace caso omiso, pues tiene la facultad el juez de dejar sin efecto esa defensa e invitarlo al imputado a que designe el nuevo abogado defensor de confianza, y si no lo designa, cambiar de abogado defensor o establecer otro abogado. ¿Se entiende? Hasta ahí llega esta obligación del Estado de garantizar este derecho de defensa. También forma parte del derecho de defensa el no defenderse, sin que pueda deducirse conclusión cargosa alguna. Porque el imputado puede no declarar, puede abstenerse a declarar, pero esa abstención de declarar no significa que el hecho de no declarar va a ser usado en su contra, como se dice vulgarmente. Es el Ministerio Público quien debe mantener la acusación y gestionar toda la prueba para poder llegar a esa acusación, respaldada en pruebas suficientes. ¿Profe? Sí, Una pregunta. sí. En el caso de que, por ejemplo, la policía puede tomar declaraciones. No. Que, ¿Declaración de qué? A ver. Está detenida una persona. Al imputado no. La declaración del imputado es... Lo llevan preso. Sí, Y lo tiene preso la policía. sí, Y cuando él llama al abogado, sí. le dice, no, ya me tomó declaración la policía. No, es inválida, Eso no nula. tiene Nula, de nulidad absoluta esa declaración. La declaración del imputado debe ser en presencia del fiscal de instrucción. En otras legislaciones, hasta en presencia del juez, ¿no? Y si se modifica nuestro código, vamos a ir a eso, que sea en presencia del juez de control de garantía. Pero ya vamos a ver cuando veamos declaración de imputado y las formalidades, que debe estar presente el abogado defensor, obviamente el imputado y el fiscal de instrucción. ¿En qué momento el imputado se convierte en imputado? Desde el se convierte en imputado. A ver, si lo vemos desde las garantías, sí, pero si lo vemos desde las garantías, desde cuando la persona adquiere la calidad de imputado, y así lo establece y anota el artículo 77 del Código Procesal Penal, desde el primer momento de la persecución penal seguida en su contra. Esa es otra pregunta de examen cuando vean imputado. ¿Desde cuándo se adquiere la calidad de imputado? Desde el primer momento de la persecución penal seguida en su contra. ¿Por qué razón? Por más que formalmente no se le haya tomado declaración de imputado. Para que todas estas garantías establecidas puedan estar en cabeza y ser utilizadas por el imputado. Todas las garantías de la Constitución Nacional que se establecen en favor del imputado se las puede ejercer y se las debe ejercer desde el primer momento de la persecución penal seguida en su contra. Por eso hablamos acá de que este derecho de defensa puede ser pasivo. O sea, el imputado no está obligado a declarar, puede abstenerse. Puede abstenerse durante todo el proceso. ¿Por qué? Porque es el Estado, a través del Ministerio Público, quien debe derribar ¿qué garantía? La de inocencia. El estado de inocencia, que es una garantía constitucional que ya lo hemos visto, quien debe derribarlo es el Ministerio Público. Por más que esté imputado, no deja de ser inocente. No deja de ser inocente. Es el Ministerio Público quien debe derribar ese estado de inocencia. No sé si usted se acuerda, usted sí, yo también, de la causa esa del, ¿cómo se
Ángeles Rawson, ¿se acuerdan? Que lo terminaron imputando al portero, y lo terminaron condenando. En un principio, no, ahí ya lo veo al final. En un principio fue uno de los últimos, no se le llamaba a declarar como testigo al portero. Imagínense, era un testigo privilegiado, se hubiese sido testigo. Pero desde la fiscalía no se lo llamaba, ¿por qué? Porque los testigos están obligados a decir la verdad, obviamente. En cambio, el imputado no está obligado a decir la verdad. Entonces, no se lo llamó como testigo para no obligarlo a decir la verdad bajo juramento y se esperó un poquito más hasta que cierren un poquito más las evidencias y se lo llamó después en calidad de imputado. No sé si habrá declarado o no, no me acuerdo, pero bueno, hasta allí llegan las garantías del imputado. No está obligado a decir la verdad. ¿Y desde cuándo adquiere esta calidad de imputado? Desde el primer momento de la persecución penal seguida en su contra. Por más que formalmente en la declaración de imputado es el acto formal de declaración, pero no solo para obtener la calidad de imputado y para que recién ahí comiencen a garantizarse todos los derechos que tiene y garantías, sino sobre todo porque es el acto de defensa material por excelencia. Allí el imputado conoce el hecho que se le atribuye, las pruebas en su contra, para que allí pueda defenderse y dar su versión de los hechos. Los repasemos. ¿En qué consiste la posibilidad del derecho de defensa? Intervenir válidamente en el proceso, conocer y contradecir la imputación, dar la propia versión de los hechos, negando la existencia, la participación, invocando circunstancias que atenúen una responsabilidad penal, como hablamos recién de decir, no, yo lo hice, lo maté, pero porque estaba defendiendo. La posibilidad de ofrecer prueba de descargo, porque si bien no está obligado a demostrar su inocencia, puede probar su inocencia, puede decirle al fiscal de instrucción, provee esta prueba, o algo, incluso hasta dónde llega esa obligación del Ministerio Público, que está obligado a evacuar citas. Ya lo hablamos de esto también. Todo lo que diga el imputado en su declaración de imputado, al momento de defenderse, todo lo que diga debe ser corroborado por el Ministerio Público. Si el señor dice, yo no lo maté porque no estaba en ese lugar, estaba con Juan, con Pedro tomando una cerveza en tal bar, es obligación del Ministerio Público evacuar esas citas, citarlo a Juan y a Pedro, escuchar, o así como dijo él, ir al negocio, al barcito y ver si realmente estuvo a la persona a la que yo como Ministerio Público acuso, si estuvo en ese bar a esa hora. O sea, debe evacuarse todas las citas, evacuar todas las cuestiones investigar cada línea que abrió en la declaración de imputado y que hizo su derecho de defensa. Es la posibilidad de ofrecer la prueba de descargo. Y algo muy importante, que es la posibilidad y el derecho que tiene el defensor y el imputado del acusado de controlar las pruebas. Porque el Ministerio Público puede producir pruebas durante la investigación penal preparatoria, pero de esa producción de pruebas debe notificar a la defensa, para que la defensa pueda controlar esas pruebas. No es que el Ministerio Público investiga callado la boca, no es así. Debe notificar a la defensa para que, si quiere esté presente, si es una pericia psiquiátrica, pueda designar un delito de parte, que realice un control de la prueba, para que ingrese la prueba perfectamente al proceso. Hay pruebas en que las pruebas que son irreproducibles bajo pena de nulidad. Si no se notifica para que realice el control de esta prueba, la prueba es nula y es un acto irreproducible. También es alegar sobre el mérito de la probanza para demostrar la carencia total o parcial de fundamentos de la retención punitiva. Es medio técnico, pero se refiere a hacer
a dar a conocer su postura y la crítica exhaustiva a cada una de las probanzas, que eso se materializa al 100% en la oposición a la citación a juicio que puede realizar el defensor. La vamos a ver cuando avancemos en el proceso. En la clausura de la investigación penal preparatoria, el fiscal de instrucción realiza un dictamen de citación a juicio que se notifica a la parte y que es el momento procesal oportuno para que el defensor se oponga a esta citación a juicio. Y esa oposición debe ser exhaustiva, en el sentido de que puede discutirse toda la prueba. La prueba, la calificación legal, y ahí es donde puede alegar sobre el mérito de la probanza para demostrar la carencia total o parcial de los fundamentos de la citación a juicio, que es la pretensión punitiva. Interponer recursos es otra facultad que tiene el defensor. Y bueno, este derecho irrenunciable de contar con un abogado que lo asista. Y sobre este punto ya hablamos, que es el tener un comportamiento procesal pasivo. O sea, a mí me acusan de que maté a Juan Pérez. Y yo me quedo muda, no declaro, no aporto pruebas. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque vos sois el estado de inocencia. Ahora, si a mí, Cecilia, me acusan de que hice algo así, yo me defiendo, no espero, no confío en que el Estado tenga la facultad de destruir ese estado de inocencia que yo tengo. Yo me defiendo. Pero bueno, no es achacable al imputado que piense de otra forma y quiera otra cosa. Profesora, Sí. disculpe, la investigación del fiscal de instrucción empieza desde la denuncia, ¿no? Sí. ¿Y ahí se lo cita al imputado o...? Si hay personas indicadas, por ejemplo, en la denuncia, si es contra un autor, una persona, si alguien me denuncia a mí, Cecilia Masadi, yo estoy sindicada, me dice mi nombre, ahí sí, todas, incluso porque es desde el primer momento de la persecución sigue en su contra, ahí yo ya estoy sindicada. Desde que estoy sindicada yo ya adquiero la calidad de imputado. No formalmente, pero todas las garantías ya están en mi favor. Y de ahí viene la citación. Debería citarme. ¿Qué debería hacer un buen fiscal? Citarme para que yo poner en conocimiento que hay una denuncia en mi contra, y si yo quiero, poner un abogado. Por eso segunda pregunta. Sí. ¿Hay una citación? ¿Me tengo que presentar con el abogado defensor o...? Sí, y puedo hacer una presentación espontánea. ¿Y dice la citación a qué se refiere para Y generalmente le dicen que hay una denuncia en su contra efectuada por tal persona. Y ahí lo ideal, lo que yo haría, una presentación espontánea, poniéndome al derecho para lo que estime pertinente el fiscal y a disposición para lo que se requiere. Que no es lo mismo que no presentarme nunca, o sea, procesalmente también es distinto. Si a mí me acusan de hechos gravísimos, si son hechos menores no hay problema, porque la consecuencia no es grave, no me van a meter presa por, no sé, por amenazar a alguien una vez en mi vida, por ejemplo. No es lo mismo si tengo antecedentes. Bueno, es un abogado tiene que analizar bien la situación. Si va a un estudio jurídico y me dice, me llegó esta citación por una amenaza, y bueno, no es algo tan grave, pero si te dicen, me llegó esta situación por un abuso sexual, creo que es un poco distinto, ¿se entiende? Pero desde ese primer momento de la sindicación ya se adquiere la calidad de imputado. ¿Puede tomar alguna medida ahí el fiscal una vez que se le explique a esa persona con un hecho ya más grave, como que dice usted? Sí, puede tomar la medida de primero investigar un poquito el fiscal y pedir que se establezca alguna restricción de acercamiento o algún tipo de ese tipo de medidas restrictivas de la libertad, o si tiene un poco de prueba con la mera sospecha, porque para imputar a una persona solamente se requiere la sospecha, igual que para detenerla, más allá de los otros requisitos. Pero el estado conviccional de la evidencia de la prueba es el de sospecha. Teniendo sospecha, pueden imputarla a la persona. Puede imputarla, puede detenerla, y hasta ahí es lo que puede hacer el Ministerio Público. Puede detenerlo al imputado, pero de allí tiene que requerir al juez de control de garantía que controle esa detención.
La medida cautelar más gravosa que puede dictar un fiscal de instrucción es la detención. Es lo más grave que puede hacer, lo que más puede restringir la libertad de la persona, de un ciudadano. Después, esa detención debe estar controlada por el juez de garantía dentro de las 24 horas que ordenó esa detención. Después, ya lo más gravoso como medida cautelar es la prisión preventiva. Eso sería. ¿Sería lo mismo este caso cuando tengo un oficio de otra provincia? Y que pueden pedir la extradición. ¿Usted trabaja en la policía? Sí. ¿Y qué es lo que... Si en otra jurisdicción hay un pedido de captura? Sí, obviamente se hace así, se pide, cuando viene un oficio, se pide a las personas Sí. que lleve o sino que tome medidas urgentes. El fiscal. Sí, pero ahí sería una extradición. ¿Qué es una extradición? Es requerirle a la jurisdicción, como dice el compañero, llega un oficio que hay un pedido de detención o un dictado de prisión preventiva, o que se va a realizar un juicio y la persona está juzgada o rebeldía, la policía administrativa lo detiene provisoriamente porque está este pedido de esa jurisdicción y el fiscal le requiere al juez de garantía y el juez de garantía ordena la extradición. ¿Y qué es la extradición? Es llevar a esa persona que está pedido por otra jurisdicción y ponerla a disposición de otra jurisdicción. Porque los jueces, ya estudiaron jurisdicción y competencia, si una persona está imputada y requerida por La Rioja, por ejemplo, el juez de Catamarca no tiene jurisdicción y el Ministerio Público no puede investigar el hecho que fue denunciado en La Rioja. Para eso están el Ministerio Público de La Rioja y los jueces de La Rioja para juzgar ese hecho. Los jueces o los funcionarios de aquí no tienen jurisdicción. Lo único que pueden hacer es ordenar el traslado de la persona y ponerlo a disposición del juez de allá de La Rioja, en este caso. ¿Entienden? Pero tienen todas las garantías del imputado, por eso es que desde la policía también lo recontra cuidan a esas personas, porque es un riesgo tener una persona así. Por eso es que, bueno, no estoy llenando mucha información, pero esa situación como de nebulosa puede durar solamente 10 días. Una persona no puede estar más de 10 días en ese estado que es la nada misma, porque hay un pedido de otra jurisdicción. Si en 10 días no se tramitó la extradición, pues se puede presentar una vez por juez y está obligado el juez a darle la libertad inmediatamente. O sea, tiene hasta 10 días para hacer todo el trámite de extradición y todo. Ustedes le preguntan al juez de allá cuando tienen requerimientos si le interesa la detención, ¿es así o no? Sí, mayormente cuando son esos casos así, si ya se extradita directamente. Claro, pero Son casos graves, mayormente sí. tiene que venir un pedido de extradición. O sea, ustedes no lo, es un riesgo también para la policía de cómo van a llevarlo, si hay un accidente o algo sin una orden. Sí, se decide una comisión y esa comisión se revisa. Así es. Igual cuando aparece o se lo encuentra en otra provincia a una persona que es requerida por la justicia aquí de Catamarca. Es el mismo trámite, solo que al revés. Bueno, ¿cuáles son los aspectos del derecho de defensa? La defensa material y la defensa técnica. La defensa material es la actividad que el propio imputado puede desenvolver personalmente. Es la propia declaración que realiza ante el fiscal al momento de declarar el calidad de imputado, si es que así lo quiere, ¿no? Esa es la defensa material, la que dice, no, yo no fui, yo estuve allá, yo hice esto, yo sí fui, pero me defendí. Esa es la defensa material. Y la defensa técnica es la que realiza el abogado defensor. El proponer diligencias, todas las cuestiones que tienen que ver con su profesión propiamente dicha. Por eso decimos que hay dos tipos de defensa, la defensa material y la defensa técnica. ¿Cuáles son las expresiones de la defensa del imputado? Vigencia del principio de inmediación, es lo que hablábamos con usted, señor. Debe estar presente el imputado para declarar. El principio de inmediación. El fiscal debe percibir lo que dice el imputado. A usted, como trabajador de la policía, ¿no le surgen algunas
dudas por haber visto algunas veces que se tomó declaración a una persona en calidad de imputado sin la presencia del fiscal. Muchas veces lo hace. Muchas veces, sobre todo en delitos menores. En el interior se lo hace, continuamente. En normales. ¿Y en delitos menores o en delitos graves? Y en los dos casos. En los dos. Bueno, eso es gravísimo. Es gravísimo que suceda eso. El Código establece bajo pena de nulidad que la declaración de imputado debe ser en presencia del fiscal de instrucción. Incluso, si el abogado lo requiere, puede estar presente el juez de control y garantía, así lo establece el Código. Ya vamos a ver cuando estudiemos la declaración de imputado. Pero es de práctica corriente que en delitos menores, como una amenaza, bueno, yo digo delitos menores, capaz que para la persona que recibió una amenaza no es un delito menor. Digo delito menor porque son los que menos pena tienen en el Código Penal. Un hurto, que se les tome declaración en la unidad judicial sin la presencia del fiscal. En eso está muy mal. Y eso es obligación del abogado defensor exigir que se cumplan con las normas establecidas en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, disculpe. Es una facultad que tiene el abogado defensor. Si así como se exige que esté presente el abogado defensor, se exige también que esté presente el fiscal. Una imputación necesaria tiene que defenderse de algo que conoce. Se le tiene que poner en conocimiento, en presencia del abogado defensor, al imputado, de qué se lo acusa o de qué hecho es el que se le atribuye, cuál es el hecho que se le atribuye. Oportunidad suficiente de audiencia, el derecho a ser oído cuando se lo invita al imputado y se le pregunta, ¿desea declarar? Y dice sí, se lo debe escuchar, porque es obligación de evacuar citas. Debe existir una correlación, y esto es re importante que lo tengan en su cabeza para todo el estudio de la materia. Debe haber una correlación entre imputación, acusación y sentencia. El mismo hecho por el que se lo imputa debe ser el mismo hecho por el que se lo condena. ¿Se entiende? Si se modifican las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar, debe previamente siempre hacérsele conocer al imputado. Siempre. Debe haber una correlación entre el hecho de la imputación, el hecho de la acusación y el hecho por el cual se condena específicamente. Debe estar motivada la sentencia. Todas las sentencias bajo pena de nulidad deben estar motivadas. Y hay otras resoluciones, que algunas que toma el fiscal, otras que toman los jueces de control y garantías, que el código establece que bajo pena de nulidad deben estar fundamentadas las resoluciones. ¿Por qué? Porque es obligación de los jueces dar fundamentos de su decisión. Es obligación. El pedido de absolución del fiscal es vinculante para el juez. Si el fiscal, al momento de la clausura del debate, al momento de los alegatos, en vez de pedir una acusación, pide la absolución, el juez no puede condenar. ¿Entiende? Y esta prohibición de la reformatio imperios es que no se puede reformar o condenar, o sea, no se puede reformar el hecho fáctico y tampoco se puede agravar el hecho fáctico en contra del imputado, ¿me entiende? O sea, yo como juez no puedo resolver por una cuestión más grave de la que me requiere el Ministerio Público. Ahí está el límite de la facultad que tiene el juez. Si el Ministerio Público acusa por un homicidio simple y pide la pena de 15 años,
el juez no puede condenarlo por un homicidio calificado, por cualquier calificante, y condenarlo a la pena de 17 años. ¿Se entiende? El límite está establecido por la acusación del Ministerio Público. Bueno, en todas estas expresiones, que ven que vamos desde la inmediación, la necesaria imputación, el derecho a ser oído, la correlación que debe existir entre imputación, acusación, sentencia, la motivación de la sentencia, el pedido de absolución vinculante, la prohibición de la reformatio imperius, allí se ve expresado plenamente el derecho de defensa. Allí. Esto tenganlo claro, esta filmina, es importante. Usted ve la filmina. ¿Qué? Está viendo la filmina. Ah, no se está viendo la filmina. ¿Y por qué no me dicen? Hace mucho que no están viendo la filmina. Ah, bueno. Y ahora como veanla bien, a toda la filmina veanla bien, pero siempre le gusta al doctor Soria, sobre todo en los exámenes finales, que piense ¿dónde se plasma el derecho de defensa? Sí, tienen acá. ¿Dónde se plasma el derecho de indubio pro reo? Ya lo saben. ¿Cuándo se ve plenamente? Al momento de la deliberación. Si en caso de duda, siempre en favor de imputar. Limitaciones al derecho de defensa. Es un derecho absoluto, pero bueno, tiene algunas limitaciones, no es tan absoluto. Si existen más, no puede haber más de 2 imputados. No puede haber más de 2 defensores por imputado. Un imputado no puede tener más de 2 defensores. Hasta 2. 3 no puede tener, 4 no, 5. Si existen intereses contrapuestos, por ejemplo, que existan, y ahí les pongo los artículos para que ustedes los vean. Si existen 2 personas imputadas por la misma causa, Juan y Pedro, Juan dice que fue Pedro y Pedro dice que fue Juan, no pueden tener el mismo abogado defensor, ¿se entiende? Porque los intereses están contrapuestos, porque la defensa que va a realizar el abogado va a ser ineficaz en los 2 casos, porque si Juan dice que fue Pedro, el abogado defensor de Juan tiene que demostrar que fue Pedro, y si Pedro dice que fue Juan, el abogado defensor, ¿se entiende? Ahí existen intereses contrapuestos. Los peritos de control y las limitaciones del uso de la palabra. Pero esto ya vamos a ver bien cuando veamos el debate propiamente. Allí están las limitaciones al derecho de defensa. ¿Y cuáles son los aspectos dinámicos del derecho de defensa? Debe existir una preocupación por la defensa real y no meramente formal. Es lo que le decía hace ratito, de las facultades que tiene el juez de declarar que una defensa es ineficaz, porque la defensa debe ser real, no que esté presente en cuerpo y ni siquiera mente ni alma, cuerpo el defensor y no proponga nada, no se oponga a nada, no realice ninguna defensa, no, porque por más que el hecho sea de los más aberrantes, si uno asume una defensa penal, por supuesto que si la evidencia es muchísima respecto a la participación del imputado que se acusa, pero la idea de la defensa eficaz no es obtener una absolución, porque es imposible materialmente obtener una absolución, pero sí tiene que ver con que sea controvertida la discusión, que cuestione algo, que pregunte algo, que tenga una teoría del caso para poder defender, que proponga algún tipo de prueba o que sea la menor pena que se le puede aplicar o de la manera más conveniente. Ahí podemos decir que estamos en una defensa eficaz. Que la persona realice, que el defensor realice un trabajo. Que no sea meramente una defensa formal, decir sí, soy defensor de fulanito. No, que realmente esté demostrada esa defensa. Que existe una preocupación por una defensa oportuna.
el ensanchamiento de intervención de los sujetos pasivos, el derecho de defensa del representante promiscuo, la preocupación del acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, que son las reglas de Brasil. Las reglas de... El representante promiscuo tiene que ver con... Hay defensores de víctimas, por ejemplo, cuando una víctima es menor, existe un defensor menor. Ahí tiene que ver con que cada una de las partes, que son sujetos vulnerables, en el caso de los menores, tengan su defensor específico. Cuando existe un debate donde la víctima es menor de edad, Me refiero a que desde antes del defensor de esa persona. sí. Desde antes del hecho, desde antes de... Sí. Pero no solo eso, sino que los defensores de menores, porque hay defensa de menores, tienen que estar presentes también en las audiencias porque la víctima es menor. Y es obligación, en el caso de la investigación penal preparatoria, darle participación al defensor de las víctimas, ahora que hay defensor de víctimas, y al defensor de menores cuando están involucrados menores, cuando las víctimas son menores. Generalmente en los hechos de abuso sexual. ¿Tienen alguna duda? Yo sé que es mucha información la que recibieron hoy, pero yo necesito que... El punto Dígame. anterior, profe, cuando Sí. dice el ensanchamiento de intervención sujeto pasivo, ¿a qué área se refiere con A ver. pasivos? Tiene que ver con todos los testigos, que también se vea que el defensor tenga también acceso a esa intervención. Porque van a ver cuando veamos debate, y cuando veamos sobre todo las reglas de litigación, cómo es fundamental que el defensor también, y en este derecho de defensa, más allá de que tenga acceso a las evidencias de la causa, pueda tener contacto con los testigos. ¿Por qué? Porque en el proceso penal existe comunidad de la prueba. Ya vamos a ver cuando veamos prueba. La prueba no es de la parte, la prueba es común para todas las partes. No es que en el caso de que un testigo sea propuesto por la defensa, va a ser de la defensa. Una vez que la prueba ingresa al proceso, ya es prueba común. Por más que la haya producido unilateralmente el Ministerio Público, es prueba común, y por más que la haya propuesto la defensa, pero una vez que ingresa al proceso ya es prueba común. A eso se refiere, esos son los sujetos pasivos del proceso. Pero lo que quiero que tengan en claro es este derecho de defensa absoluto, por más que tengan esas limitaciones que habíamos hablado recién. Yo no sé que este derecho de defensa sí es pregunta de examen, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ya vamos a pensar con Pedro cuando viene, estaba de viaje, ¿no? Sí, no sé cuándo viene. Él debe saber bien cuáles son las preguntas del examen de la Policía 3. Yo me acuerdo que cuando usted me tomó competencias como publicidad, principio de oportunidad, Ministerio Público. ¿Ministerio Público entra en el primer parcial? Sí, porque están así en el contexto. ¿Qué? ¿Quién la da la huella 5? Creo que la doctora Cabanillas. Sí, mañana la vamos a Mañana la van a ver a las 5. Quiero ver a ver qué tengo acá para pasar.